Ya, buenos días, maestro. Hoy voy a hablar sobre el tema de veracidad objetiva del pensamiento. Bueno, primero nos vamos a definir, ¿no? ¿Qué es veracidad? O bueno, ¿qué es verdad, no? Ahí nos dice que la verdad se define como la correspondencia entre la afirmación y los hechos objetivos. O sea, nos quiere decir que esto está como que relacionado, ¿no? Entre el pensamiento y la realidad, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, siempre tiene que estar conectado eso. ¿Ves? ¿Cómo se llama? ¿Ves una manzana, no? Y también estás como que... esa es la realidad es la parte, como que la manzana es parte de la realidad. Y en ahí estás viendo, estás observando y bueno, estás pensando. Esa sería como que la definición de la verdad. Bueno, y también voy a hablar sobre la importancia de la veracidad, ¿no? La veracidad objetiva del pensamiento es fundamental para la toma de decisiones fundamentadas y la resolución de problemas complejos. Y también le voy a hablar de la verdad, bueno, la clasificación no de la verdad, no. Voy a hablar de la verdad objetiva y subjetiva. La verdad objetiva es considerada, bueno, no depende de las experiencias y creencias observadas de cada individuo en particular, ¿no? O sea, nos quiere decir que de las experiencias que tienes, no vas a decir como que esto tienen que ser comprobadas todavía. Por ejemplo, nos habla del conocimiento científico. Mm, Ahí nos basamos más en ciencia, ¿no? Ciencia que es un conjunto de conocimientos que tienen que ser aprobadas dependiendo a las leyes o a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir esto? De las leyes del, ¿cómo se llama? De biología, de química, eso. También podríamos decir de la vacuna, ¿no? De la última del COVID, eso. Que eso primero han tenido una experiencia, han visto como que un proceso, ¿no? Un proceso de que empezamos cómo se contagia y todo eso, y ahí van viendo test, o sea, van viendo, ¿no? Eh, algunas, ¿cómo se llaman? Algunas teorías, ¿no? Cómo puede esto salvar, ¿no? Ya, y luego vamos a pasar, ¿qué es la verdad subjetiva? En ahí nos dice cuando basa su fundamento de existencia en el individuo que la formula. Esto nos quiere decir, esto de las experiencias, tú sacas tu propia concepción o tu propia idea. Por ejemplo, tú vas ahí a la universidad y ya, y dice que ves a todo el alumnado, ¿no? Y dices que los niños, no, bueno, todo el alumnado son altos, algo así, ¿no? O sea, tu propia idea, ¿no? O puedo decir, los profesores son muy buenos, algo así, ¿ya? Luego pasamos a verdad absoluta. La verdad absoluta es toda experiencia o creencia o postulado que considera verdadero independientemente del contexto histórico o cultural. Solo, por ejemplo, esos son como que, esas son creencias de tu cultura o de tu contexto donde te encuentras, ¿no? Por ejemplo, nos dice que eh, cuando, cuando está así nublado en la mañana, nos dice que ya, si está nublado, pues va a llover, ¿no? Esa sería una verdad absoluta. Bueno, también vamos a hablar sobre la verdad relativa. Es aquella idea que consideran verdadera según el punto de vista de un individuo o de una cultura. Por ejemplo, nos dice, un ejemplo daría que los humanos cambian, ¿no? Constantemente, ¿no? Cambian ya su forma de ser, su voz, bueno, eso. Luego
voy a pasar a los, ¿cómo se llama? Ya les dije los ejemplos, ¿no? Pero ahora voy a pasar el, ¿cómo se llama el siguiente? Pero, bueno, voy a hablar sobre lo teórico y lo práctico. Lo teórico se refiere al conocimiento basado en principios abstractos o conceptos, mientras que lo práctico se relaciona con la aplicación de ese conocimiento en situaciones concretas. Bueno, también nos dice la práctica se centra en la ejecución y la experiencia directa. Bueno, como ya le estaba diciendo, o sea, lo técnico empieza como que, ¿cómo se? Bueno, la práctica sería el producto de lo leído de la teoría, ¿no? O sea, tú ya, la práctica sería como que una acción. Por ejemplo, un ejemplo sería cuando, por ejemplo, cuando enseñamos a los niños, ¿no? Y ahí nos dice lo práctico, no, la teoría de lo práctico, ¿no? Cuando enseñamos una materia, por ejemplo, empezamos primero con la teoría, ¿no? No hacer primero con la práctica. Empezamos con la teoría, o sea, explicamos todo y luego ya a la acción, que es la práctica, ¿no? Eso como estaba diciendo, es producto de la teoría. Bueno, eso sería todo, maestro. Muchas gracias.